hay una encíclica del Vaticano II, del Concilio Vaticano II, que nos habla especialmente de lo que es la liturgia. ¿Y qué es la liturgia? Lo que hacemos acá. Se nos explica, por ejemplo, que la misa, la Eucaristía, se divide en dos grandes mesas. Aprendí eso del padre especialista que vino de España, que la Eucaristía tiene dos mesas: la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. Y que si alguien viene después de la liturgia de la palabra, entonces solamente estuvo presente en la mitad de la mesa. Y nos enseñaron también sobre los cantos. ¿Saben qué aprendí con relación a los cantos? Que lo dijo el especialista, que había tres procesiones dentro de la celebración de la Eucaristía. La procesión de entrada, cuando entra el sacerdote y todos se ponen en pie; la procesión de las ofrendas y la procesión de la comunión. ¡Qué interesante! Tres procesiones dentro de la Eucaristía. Y nos decía él que los cantos son acompañamientos en la Eucaristía, que son importantes, pero lo más importante sobre los cantos es la palabra, la Eucaristía, y que los cantos vienen a ser solamente acompañamiento. Y nos decía él, los coros en las iglesias comienzan el canto con la procesión de entrada, y terminada la procesión, cuando el sacerdote besa el altar, el canto debe de terminar. ¿Y por qué el sacerdote besa el altar? Porque ese altar representa a Jesucristo. O sea, que si yo le doy un beso al altar, como lo hago siempre, cuando entro y cuando salgo, estoy besando a Jesucristo. Y luego el canto de la comunión, decía él, que es un acompañamiento para que el pueblo, mientras comulga, se vea acompañado de música. Pero terminada la comunión, dice que el canto debe terminar. Y lo mismo para la procesión del templo. ¿Ven ustedes qué cosas más importantes las que se aprenden en la liturgia? Y así, de todo. De cómo leer, me dio unas orientaciones para el lector, cómo debe de hacer el lector para leer aquí, cómo llevar la procesión de ofrendas, cómo hacer. Entonces todo esto, hermanos, ¿para qué? Para que nosotros podamos vivir la Eucaristía como verdadera fiesta. Y algo que me llamó la atención de él, que dice, hablando sobre el año litúrgico, dice, el año litúrgico, dice, no es un círculo, sino una espiral. Importante. ¿Por qué? Porque, con todo el respeto para ustedes y para mí mismo, yo creí que el año litúrgico era un círculo. Y él decía, no se vive la misma, por ejemplo, el tiempo de la Navidad no se vive igual cada año. Por eso no hay que decir, volvemos otra vez a celebrar la Navidad y siempre lo mismo. Nunca es lo mismo. ¿Por qué? Porque la Navidad que viví yo en el año 2012 no va a ser igual a la Navidad que voy a vivir en el 2013 o en el 2014. ¿Por qué? Porque algo ha crecido en mí. Y entonces por eso se vuelve una espiral. Vamos viviendo el año litúrgico y nosotros vamos poco a poco creciendo. Pues bien, ahora la liturgia de la palabra nos presenta algo impresionante. Jesús está preguntándole a sus apóstoles, ¿quién dice que soy yo? ¿Qué dice la gente de que soy yo? Les digo algo impresionante porque, ¿y qué tiene que ver? ¿Qué le interesa a
a Jesús saber lo que la gente piensa. A veces a nosotros sí nos interesa, pero a Jesús, ¿por qué pregunta quién dice la gente que soy yo? Y ya le empiezan a decir, dicen que es Juan el Bautista, dicen que él es uno de los antiguos profetas que ha resucitado, dicen que es Elías. Pero luego el Señor Jesucristo va mucho más allá y le pregunta a sus apóstoles, ¿quién para ustedes, quién soy yo? Miren la astucia del Señor. Y para ustedes, ¿quién soy yo? Si para la gente soy un profeta, un Elías, uno que ha resultado, y para ustedes, ¿quién soy yo? Si yo les pregunto, hermanos, a ustedes, ¿quién es Jesús para ustedes? Seguramente usted me va a decir que Jesús es mi amigo, el amigo que nunca falla, Jesús es mi hermano, Jesús es el que no me abandona, Jesús es el que me acompaña, etc. Y no pasamos de decir 4 o 5 cositas acerca de lo que Jesús es para nosotros. Pero Jesús, hermanos, es mucho más que eso. ¿Por qué? Porque para algunos, por ejemplo, para los estudiosos de la historia, el concepto de Jesús es diferente que para nosotros de la fe. Para los estudiosos de la historia, ¿quién es Jesús? Fue un hombre que existió, un hombre que dijo que era Dios, un hombre que hizo milagros, pasó haciendo el bien en este mundo, un hombre muy importante, muy famoso. Pero Jesús es más de lo que dicen los historiadores. ¿Por qué? Porque ellos dicen Jesús fue. Pero nosotros los cristianos decimos Jesús es. Jesús no ha muerto. Jesús está vivo. Jesús está entre nosotros. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero ¿cómo podemos nosotros tener la certeza de eso? ¿Por qué decimos eso? Porque a Jesús lo estamos viendo, no desde la historia, sino desde la fe. Desde la fe. Y hoy en este tiempo en que estamos nosotros viviendo, hermanos, necesitamos mucha fe. Porque estamos sumergidos en medio de doctrinas tan extrañas que nos quieren hacer creer que el Cristo en el que yo creo y en el que ustedes creen es el mismo en el que ellos creen. Pero no es así. No es así. Por eso no todas las iglesias hablan del mismo Cristo. Yo se los he repetido muchas veces. No es el mismo. Y si alguien me dice, Padre, ¿y cuál es la diferencia? Si allá hablan la Biblia, hablan de Jesús, ¿es el mismo Cristo? No todas. ¿Por qué? Porque el Cristo en el que nosotros creemos aquí es un Cristo verdadero Dios y verdadero hombre. Y en algunas sectas presentan a un Cristo que solamente es verdadero hombre. Un profeta, el mejor, el más sobresaliente, pero no verdaderamente Dios. Y cuando creemos en un Jesús que Él ha sido hombre, el mejor, pero no creemos que es Dios, no es el mismo Cristo, es un Cristo a medias. Y al revés, si creemos en un Cristo que es verdaderamente Dios, pero que no fue verdaderamente hombre, creemos en un Cristo a medias. Un cristiano, para que se llame verdaderamente cristiano, auténtico cristiano, debe de creer en Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Y entonces, hermanos, ahí está la diferencia, ¿sí? En que el Cristo que adoramos nosotros, verdadero Dios y verdadero hombre. Es cierto que Jesucristo es verdadero Dios, verdadero hombre. ¿Por qué? Porque nació
del vientre purísimo de la Virgen María. ¿De dónde tomó la humanidad Jesús? De María. La sangre que lleva Jesús, ¿de quién es? De María. Los rasgos físicos de Jesús, ¿de quién son? De María. Jesús se parece físicamente a María. Y ustedes, por ejemplo, cuando lo ven en los cuadros y en las esculturas, ven algún rasgo parecido. Si ustedes mismos, hermanos, cuando tienen hijos, algunos se parecen a usted y se siente ahí. Qué bien que se parece a mí. Salió a la mamá, dice, o salió al papá, dice. Cuando uno le dice, ay, qué bonito es un niño, salió a la mamá, dice, o salió al papá. Pues Jesús es verdaderamente hombre. Jesús tuvo que comer, alimentarse de los pechos de su madre. Jesús también tuvieron que limpiar cuando se hacía sus cositas. Tuvo que ser educado por sus padres. Jesús aprendió el oficio de su padre, la carpintería. ¿Usted cree que las manos de Jesús eran así lisitas, como de escritorio? Eran rústicas. ¿Por qué? Porque agarrar un serrucho para estar cepillando muebles no es algo tan agradable para los que son carpinteros. ¿Sí? Jesús hizo todo eso. Por eso Jesús nació igual que todos nosotros. Y la palabra de Dios lo dice, fue parecido en todo, menos en el pecado. Pero también Jesús es verdadero Dios. ¿Por qué? Porque la palabra dice, y se encarnó por obra del Espíritu Santo. Y María dijo, he aquí la esclava del Señor, que sea en mí según su palabra. Además, porque la misma palabra del Señor lo dice. Acuérdense ustedes que dice Mateo 16, tú eres el Mesías. Cuando Pedro le dijo, tú eres el Mesías, cuando Jesucristo oye la palabra le dice, y para ustedes quién soy yo. Pedro le dice, tú eres el Mesías. Pedro está reconociendo que verdaderamente Jesucristo es verdaderamente Dios. Acuérdense también que el mismo San Pablo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando predica en la sinagoga, él confirma que Jesucristo es verdaderamente Dios. Jesús es el Hijo de Dios, decía el apóstol San Pablo. Y es más, cuando Jesús estaba en la cruz, el mismo centurión, cuando Jesús expiró, dijo, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Y así. Entonces, la Biblia, la historia, confirma que Jesucristo es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Entonces, ese es el Cristo que nosotros creemos. Ahora bien, hermanos, para poder seguir a alguien, hay que amarlo. El Señor quiere que lo sigamos, pero para poder seguirlo hay que amarlo. O ustedes, los que están casados o los que tienen novia o novia, siguen a su novia o a su esposo, o son esposos ahora y nunca les amaron. Si están casados y están ahí porque les aman y porque les conocen, ¿o no? Entonces, para poder seguir al Señor, es necesario conocerlo en primer lugar y en segundo lugar, amarlo. No se puede seguir a nadie sin antes conocerlo. No se puede seguir a nadie sin antes amarlo. Y el Señor nos está pidiendo que lo sigamos. El Señor nos está pidiendo que lo amemos. Y entonces, pero amarlo a Él significa, decía él mismo en su palabra hoy, renunciar a sí mismo. ¿Qué quiere decir el Señor cuando digo tienes que renunciar a sí mismo? ¿Que yo deje de ser Pablo y me convierta en quién? ¿Que me despersonalice? Por supuesto que no. Lo que quiere decir el Señor es que Él tiene que ocupar el primer lugar en mi vida. Él tiene que ser el centro de mi vida.
que no debe dominar en mí mi voluntad, mis caprichos, mis deseos, sino la voluntad del Señor, los deseos de Dios. Eso significa renunciar a sí mismo. Y luego al final dice, el que quiera seguirme, que cargue con su cruz. ¿Quién puede seguir a un Dios que no lo que nos ofrece es cruz? Porque todos ustedes tienen cruces, ¿o no? Yo también tengo. Entonces, pero yo estoy siguiendo mi cruz porque amo a Jesús, porque lo conozco a Él y quiero cumplir esa condición de cargar con mi cruz todos los días hasta que venga el encuentro definitivo con Él. Pues eso es lo que nos pide a todos, pero solamente cuando se ama y cuando se conoce a la persona podemos hacer todo eso. ¿Por qué usted todavía está con su esposo o con su esposa, a pesar de los problemitas que pueda tener? ¿Por qué está? Porque lo ama. Pues ya ven, usted dice, tengo que soportarlo porque a pesar de todo lo ama, ¿verdad? Sí, ya hermano lo conoce, ya sé que es así, ¿verdad? Solamente cuando se ama y cuando se conoce a la persona se le puede seguir. Y eso es lo que el Señor quiere. Que le amemos y habiéndolo amado, que lo sigamos y que nos entreguemos, cumplamos la condición para poder estar un día junto con Él. Que así sea. Creo en un solo Dios.